Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a esta clase llamada Homilética 2, que tiene que ver con el sermón expositivo. No sin antes, vamos a orar a Dios pidiendo que sea el Señor ayudando, ministrándonos en esta hermosa clase a través de su Espíritu Santo. Señor y Dios, te damos gracias por este día hermoso, maravilloso que tú nos regalas. Alabamos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos. Te damos la gloria y la honra a ti porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias porque tú nos guardas, porque tú nos proteges, porque tú nos bendices. Gracias porque tú nos ayudas a seguir adelante, Señor. Gracias porque hoy estamos delante de esta clase, porque en tu propósito está, Señor, que nos preparemos. En los planes maravillosos y perfectos está hacernos, Señor, personas que apliquemos, Dios, las herramientas necesarias para la extensión del reino, Señor, acá en la tierra. Hoy bendigo la vida de cada alumno, de cada alumna que está frente a esta clase, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos en este día, Señor, ayudándonos en esta clase, Señor, dándonos, Señor, la capacidad de entender, comprender, Señor, lo que tienes para nosotros a través de esta materia. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a cada uno de ellos, bendigo sus familias, sus casas, sus trabajos, lo que ellos están haciendo para ti. Te pido que, Señor, sean suministrados, Dios, de todo lo que necesitan. A ti sea el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a dar inicio a esta clase llamada Homilética 2 y como lo hemos expresado en más de una oportunidad, cada clase tiene su problema o que afrontar, ¿sí? En este caso vamos a hablar de un problema social que aborda la materia. Y entre el problema social que aborda esta materia, o sea, ¿para qué va a ayudar la materia en la sociedad? El cursar esta materia o la herramienta que usted quiera, la competencia que usted quiera en esta materia, ¿para qué nos va a ayudar en la vida social? Primero que todo, el problema que afrontamos es la falta de predicadores que anuncien con responsabilidad la palabra de Dios al mundo que hoy la necesita. Predicadores hay muchos, pero lastimosamente hay que decirlo, hay falta de responsabilidad, porque creen que predicar es simplemente agarrar un texto y decir lo que yo creo que dice el texto, y no aplicar las herramientas necesarias para escudriñar y por ende sacar la palabra, la esencia de la palabra. Esto tiene que ver mucho también con lo que usted una vez vio que se llama exégesis de la palabra. Ahora pasamos de la exégesis a la predicación de la palabra, ¿sí? Mala imagen ante el mundo por predicadores que profanan las sagradas escrituras, ¿sí? Personas que le están dando mal uso, mala praxis al trabajo homilético y entonces sacan lo que ellos creen que es, aplican unos términos que no están ni en la escritura y por lo tanto eso crea mala imagen, ¿sí? Y lo otro que tenemos es un pueblo sediento de la buena predicación expositiva de la palabra de Dios. Lastimosamente hoy no es en todos lados y esto no es simplemente señalar X congregación, pero hoy encontramos gente echando cuentos, gente tirando chistes en los altares, están agarrando los altares para hacer de los altares chistes, como si esto se tratara de un stand comedy, y está faltando la predicación expositiva de la palabra de Dios. Qué bueno es cuando uno consigue en los altares gente dando palabra, o sea, palabra sana, palabra palabra, buena doctrina, sana doctrina. Solo sabe por qué, porque se está haciendo una predicación expositiva de la palabra, no de los cuentos, no de las anécdotas, porque lo vuelvo a repetir, estamos viendo con preocupación en muchas congregaciones de que no estudian la palabra y por lo tanto se paran allí a darles un cuento, a dar una serenata, videos, y video viene. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y ese es el problema social que estamos abordando o queremos abordar con la materia. Lo otro ahora es el problema ministerial que aborda la materia. Falta de conocimiento y capacitación en la predicación de la palabra de Dios. Lo dije en un principio, tenemos muchas personas, muchos hermanos y hermanas, ministros, con la necesidad, ¿sí?, de la buena intención, el querer predicar la palabra de Dios, pero tenemos falta de
conocimiento y capacitación en la predicación de la palabra de Dios. Esto necesita capacitación. Esto necesita el conocimiento de herramientas para aplicarlas para la elaboración de sermones. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho esto, ¿sí? El problema ministerial que abordamos es la falta de conocimiento y capacitación en la predicación de la palabra de Dios. Mucho recurso humano con la disposición de predicar la palabra de Dios, pero con falta de conocimiento del cómo hacerlo, lo que genera una mala formación en el liderazgo, en contraste con quienes se cohíben de hacerlo por el miedo, ¿no? Por miedo al que dirán, ¿sí? Tenemos muchas personas dispuestas a predicar. ¿Quién no quisiera predicar? Unos con, como le dice Spurgeon allí en su libro Discurso para mis estudiantes, muchos con convicciones o intenciones que no están conformes a la palabra, ¿sí? Por caprichos personales, porque por falta de reconocimiento quieren que se les reconozca, pero otros que sí verdaderamente aman al Señor y lo quieren hacer porque quieren extender el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces tenemos de ambos lados, pero nos los encerramos en uno solo y muchos recursos humanos con disposición de predicar la palabra de Dios, pero con falta de ¿qué? De conocimiento y herramientas. Una iglesia donde se respete el privilegio de predicar, haciendo una buena estructura de un bosquejo, es una iglesia sana. ¿Por qué? Porque se está predicando la buena palabra, la sana doctrina, un sermón que se escudriñó, un sermón que se trató, un sermón que se metió, como quien dice, en un ensayo, se buscó la palabra, se escudriñó, se buscaron los textos, se buscó el significado y se hizo la estructura. Eso es un bosquejo sano y por lo tanto la iglesia va a ir creciendo en sanidad, ¿no? En cuanto a la predicación de la palabra. Competencias que abordan la materia, como le hemos hablado, cada materia tiene que generar competencias, o sea, capacidades que va a generar el alumno. En este caso, en el caso de homilética, en el conocimiento, el alumno conoce las diferentes herramientas para la elaboración de los sermones, ¿sí? Expositivos, o sea, el alumno va a adquirir conocimiento para la elaboración de los sermones expositivos, pero también esto lo va a llevar, aumenta la relación con Dios gracias a la estructura que le da a sus mensajes, ¿sí? Aquí hay una palabra repetida, vamos a corregirla un momento. Esta estructura 2 veces, ok, ya. Entonces, gracias a la estructura, mantiene una buena, o sea, aumenta una relación con Dios gracias a la estructura que le da a sus mensajes. ¿Sabe? Le voy a decir algo, y si es un tema personal acá, cuando tuve la oportunidad, el Señor me da la oportunidad de pasar por el seminario bíblico, aprender esta materia hermosa que es homilética, en sus fases 1 y 2, hay algo que cambió en mi vida y sabe, es a entender, el poder, cuando usted tiene la capacidad para la gloria del Señor de poder hacer un bosquejo, redactarlo, escudriñarlo, darle estructura, o sea, la palabra ya llega de otra manera a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la vamos a comprender. Porque recordemos un principio de la homilética y es que el predicador es el primer cortado por esa espada. Pero ¿cómo va a ser cortado si no lo entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos por hacer las cosas y en este caso de la homilética permite que la persona, o sea, estructure bien un mensaje y por lo tanto esa estructura llega a su conocimiento, a su corazón y la vida va cambiando. Es a eso que me refiero acá. Enseña a otros la palabra de Dios con frescura y de una manera práctica y sencilla. ¿Por qué? Porque hay estructura. Yo no sé si usted ha conseguido lugares donde el predicador usa lo que llamamos lenguaje cantinflesco, va para un lado, va para el otro, lleno de euforia el auditorio grita, llora y después el predicador no haya cómo terminar el mensaje y lo corta de repente, dice no me alcanzó el tiempo, tenemos otra, vamos para otra predicación. O sea, eso es falta de responsabilidad, ¿sabe? Porque no está aplicando los principios. Hay gente que vale la pena aquí aclarar algo, ¿no?
Usted va a escuchar de que en las congregaciones muchas personas, no, ¿para qué homilética? ¿Para qué hermenéutica? ¿Sabe qué? Son las personas que usted los ve con el respeto, hablando allá en el altar, los ve donde se les dé la oportunidad de predicar, los ve que lo que hacen es agarrar un texto y decir lo que ellos creen que están diciendo, que creen que dice el texto, ¿sí? No hay estructura, no hay un estudio, y eso se llama falta de responsabilidad. Primero que todo ante Dios y segundo ante la gente que lo está escuchando. Entonces, doy gracias a Dios por esta hermosa materia homilética, porque nos va a dar esas herramientas, esas competencias en el conocimiento, en la relación con Dios, y también la capacidad de poder enseñar a otros la hermosa palabra de Dios. Bien, entonces ya viendo las competencias, vamos a pasar ahora a dar un repaso básico, lo de homilética, lo que se habló en homilética 1. La homilética es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Incluye tanto la organización del material, tomemos en cuenta esta palabra, la organización del material, como la preparación del mensaje para predicar efectivamente, ¿sí? Entonces el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios incluye tanto la organización del material como la preparación del mensaje para predicar efectivamente. Cuando alguien predica la palabra de Dios sin usar la homilética, es muy fácil detectar. Por una parte vemos que hace mención de muchas verdades, incluso algunos con base bíblica, pero sin una verdad principal que unifique el mensaje y que haga clara la disertación. Sin una preparación adecuada, sin un bosquejo homilético, es muy difícil predicar. Fácilmente se cae en repeticiones y se dificulta iniciar y concluir el mensaje, lo que expliqué hace unos minutos. Muchas veces conseguimos predicadores eufóricos, gritan, hacen llorar, van, vienen, agarran el mensaje, lo traen, van de Génesis a Apocalipsis, y a la final no hay un remate, a la final no hay una administración, a la final no hay un mensaje claro. ¿Por qué? Porque faltó la organización de la palabra, ¿sí? Muy buenos conocedores de la palabra de Dios, conocedores en Biblia, conocedores de la historia bíblica, conocedores de las doctrinas, pero no hay una estructura. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la homilética es una arma fundamental para el predicador de la palabra de Dios. Bien. El bosquejo homilético es el derrotero que guía al predicador, es la brújula que evita que nos desviemos del tema bíblico que vamos a compartir. Es la brújula que evita que nos desviemos del tema bíblico que vamos a compartir. Por medio de un bosquejo homilético tenemos un mensaje bíblico a compartir bien estructurado, mírenlo acá, bien estructurado, claro y fiel de compartir. Cuando tenemos comunión con Dios, aquí hay algo muy importante, y un bosquejo homilético, es decir, un mensaje preparado, entonces estamos listos para compartir la palabra de Dios, donde Él nos permita hacerlo, ¿sí? O sea, primero que todo, obviamente, comunión con Dios, oración, devoción, ¿sí? Amor a la palabra, y aparte viene lo que es el trabajo exegético, que ya usted lo vio en materia de hermenéutica 2, y la preparación de ese material exegético, que es a través de la homilética. Características de un predicador, esto también usted lo vio ya en homilética 1. Primero que todo, sanidad integral, ¿sí? Sanidad en el cuerpo. Entonces, estoy desechando a las personas que tienen alguna discapacidad por ningún momento, por ningún motivo. Solamente, por ejemplo, usted imagínese uno pararse a predicar en un altar, en un podio, en una tarima con una fuerte gripe. Yo no sé si usted va a toser más o va a hablar más, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Pero también está la sanidad espiritual, ¿sí? Una persona sin dolor allá adentro, una persona que de repente no esté sana allí en su interior, de repente ve en el público a alguien que se la deba, a alguien que le haya hecho algo, entonces empieza desde allí a tirar indirectas. Tenemos que tener por eso mucho cuidado. El predicador debe ser una persona sana integralmente. Usted
que ha visto, está leyendo o está viendo esta materia, entenderá ahora por qué se les envió un libro para la lectura, un libro muy bueno, de una data bastante amplia, del predicador Edward Bones, que habla del predicador y la oración. Excelente libro. Yo sé que usted se está deleitando en él y habla de esto, de la sanidad integral, ¿no?, del predicador. También está el libro de Discursos para mis estudiantes, de parte del predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Segundo, ve la predicación más que un privilegio como una gran responsabilidad, ¿sí? O sea, hay que ser responsables con lo que vamos a hacer, porque al igual que la consejería bíblica, lo que salga por su boca o bien bendice o le va a marcar un camino errado a la persona. Entonces, esto debe ser para el predicador, una gran responsabilidad, ¿sí? Porque muchas veces queremos el privilegio, pero no lo hacemos con responsabilidad, ¿sí? De testimonio en su entorno, en todo su entorno, en la familia, en las finanzas. O sea, quiere decir que un desempleado no puede predicar, no quiere, el hecho de que yo esté desempleado no quiere decir de que esté dando mal testimonio. Pero sí, por ejemplo, si yo voy a predicar de familia y soy un desastre en mi familia y se para por allí algún vecino a escucharme, entonces no va a dar credibilidad a la palabra que sale de allí, ¿sí? De vida devocional diaria, ya lo hemos hablado, un hombre de meditación de la palabra, una persona de meditación de la palabra, una persona que ore, una persona que tenga una relación con Dios, que lo tenga en cuenta en todo, de fe, ¿sí? Conocimiento de la tarea que está ejecutando, saber que lo que está haciendo es predicar la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, que necesita esa preparación. Conocimiento de las figuras literarias, de la hermenéutica, ¿sí? En este caso, para poder equilibrar, para poder saber en qué contexto se está hablando, ¿sí? Conocer los tropos, conocer las diferentes figuras literarias, cuando es un símil, o sea, para poder dar una sabia y buena interpretación y obviamente objetiva predicación. Pero también el conocimiento de la exégesis bíblica, ¿sí? Hacer la investigación al texto, o sea, una investigación exhaustiva. Las personas que para la gloria del Señor tuvieron la oportunidad de ver conmigo esta materia llamada Hermenéutica 2 o Exégesis Bíblica, recordarán de las 40 preguntas al texto, ¿sí? Donde agarramos y exprimimos ese texto y le buscamos hasta lo más, pero todo en el contexto, ¿sí? Porque muchas veces encontramos de que hacen del contexto un pretexto, ¿sí? Y vuelvo al tema. Quieren alegrar a la gente, quieren llenar a la gente de expectativas que no están ni siquiera en el texto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Buena presentación, sí, obviamente no es necesario un traje traído de Italia o un vestido diseñado allí, elaborado por la mejor diseñadora del país. No, a eso no me refiero, pero sí una persona que muestre pulcritud, sí, en su manera de vestir, ¿sí? Pero también buenas normas para hablar, y aquí esto viene lo que se ve en la materia allí, comunicación oral y escrita, ¿sí? Encontramos, muchas personas hablando con barbarismos, que pronuncian mal las palabras, que vienen las muletillas. Las muletillas es algo que nos va a acompañar siempre, ¿no? Había un maestro que me decía: el que esté libre de muletillas que lance la primera piedra, ¿no? Entonces pero hay que evitarlas en lo posible, ¿sí? Entonces son cosas que el predicador tiene que tomar en cuenta para poder estar allí preparado para lo que se le está encomendando, que es la predicación de la palabra de Dios. Bien, ahora acá tenemos lo que llamamos herramientas. Aquí hay un error, aquí dice herramientas, discúlpeme. Un momento. Herramientas, ahora sí. Herramientas de un predicador. Primero que todo, obviamente, pues es a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Entonces tenemos que tener a la mano Biblias de diferentes versiones.
pero una sola como base. Es decir, si yo voy a usar la Reina Valera 1960, esa va a ser donde va a sacar el versículo base. ¿Por qué digo esto? Porque usted puede tener una TLA que es muy buena, puede tener una nueva versión internacional, una Biblia de las Américas, una Biblia de Jerusalén, de diferentes, pero la idea es que usted tenga una sola versión como base. En este caso, pues la mayoría usamos Reina Valera 1960. Hay quienes usan la TLA, o sea, eso es respetado. ¿Por qué Biblias de diferentes versiones? Porque usted al ver diferentes versiones, usted le permite ver el mismo pasaje en diferentes versiones como tal lo indica, y eso le abre claridad a la palabra que usted va a predicar, ¿sí? También esto, pues usted conoce, tenemos en modo electrónico, tenemos la Sword o el Libronis, que son programas muy buenos, completos, que traen todas estas versiones, también traen todo esto, que es el Atlas Bíblico, traen diccionarios bíblicos, traen los comentarios bíblicos, ¿ven? Ok, también debe tener Atlas Bíblico. ¿Por qué Atlas Bíblico? Porque nos permite la ubicación, por ejemplo, en aquellos pasajes que usamos en el contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, las historias de David, la historia de Nehemías, de Esdras, todas aquellas, la de los patriarcas. Entonces es importante que usted sepa el lugar de la ubicación, por ejemplo, cuando habla de el Éxodo, ¿sí? Todo aquello, para que muchas veces escuchamos hablar a la gente con tanta alegría del Éxodo, por ejemplo, y usted va y le pregunta, ubíqueme en el mapa dónde está lo que usted me acaba de decir, no sabe. Entonces es importante que el predicador sepa todo esto. ¿A dónde lo consigue? Acá en los atlas bíblicos. También tenemos el diccionario bíblico, y esto es muy, pero muy importante en el sermón que vamos a preparar a continuación. ¿Por qué? Usted va a saberlo por qué, pero es aquí donde hacemos el estudio de las palabras, ¿no? Hay uno muy conocido que es el diccionario Strong, muy bueno, lo recomiendo. Económicamente pues es un poco elevado el precio, pero está en el electrónico, como lo dije, en Ashworth. Tenemos también ese diccionario allí dentro de los paquetes que aparecen dentro de este programa. Está el cuaderno de apuntes, obviamente. Hay quienes tienen el computador, gloria a Dios, pero hay quienes prefieren hacerlo en cuaderno de apuntes y después lo transcriben en su computador, en su tablet, lo que sea. Y están los comentarios bíblicos. Usted dirá, pero ¿por qué no lo puso arriba? ¿O por qué está acá de último? ¿Por qué? El comentario bíblico puede ser un poco peligroso cuando se le da mal uso. Ejemplo, muchas veces conseguimos que el predicador está narrando un comentario bíblico de algún comentarista conocido, Matthew Henry, comentario Mundo Hispano. Entonces tenemos que evitar en lo posible porque usted está predicando entonces la palabra de otro. Eso sería lo mismo que yo agarrar y entonces irme a sermones.com, por ejemplo, y bajar un sermón e irme el domingo y predicar. Eso es irresponsable, ¿sí? Eso no es responsable. O sea, la idea es que usted como predicador, con las herramientas necesarias, usted aplique las herramientas y saque sus propios bosquejos. Lo mismo pasa con los comentarios. Entonces, ¿para qué los comentarios de todo esto? Preguntará usted entonces. El comentario primero me permite aclarar ciertos puntos que de repente en los momentos no puedo hacerlo, entonces me permite aclarar. Otra cosa es la orientación que me puede dar el comentario en ese sentido, para saber si lo que yo estoy haciendo va en la misma línea, ¿sí? Porque tenemos que también tener en cuenta de que muchas veces vamos a ver comentarios devocionales, pero también vamos a ver comentarios exegéticos. ¿Cuáles recomienda usted? Los dos. Pero importante de los dos, el exegético, ¿sí? Porque es un estudio de palabra por palabra, estudio de términos. Entonces, vamos a tener comentarios devocionales, como es, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado esta palabra, este librito que venden en todos los principios de año, que se llama el Pan Diario. Esos son comentarios devocionales, ¿sí? Entonces hay que tenerlos a la mano, sí, pero no es ir a predicar un comentario de otra persona. La idea es que usted use el comentario para afianzar, para algún apunte, o sea, que algo que le parezca allí usted lo tome en cuenta. No es que lo anote y lo pegue y lo lleve no, sino para que usted lo tome en cuenta, ¿amén? Bien. Vamos ahora a qué es predicar. Y muchos preguntan esto, ¿no? ¿Qué es predicar?
Es el arte de expresar de una manera clara y sencilla la palabra de Dios, de una manera clara y sencilla, ¿sí? Y voy a leerlo primero todo y después paso a la explicación. Es el don de parte de Dios para exponer de manera sistemática la iluminación de su gracias, de su palabra, gracias a la obra del Espíritu Santo. Es el don de parte de Dios poder exponer de manera sistemática la iluminación de su palabra, gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Se recuerda cuando vimos, los que vieron teología sistemática, hablamos de lo que es inspiración, revelación e iluminación, ¿sí? Y nosotros en la gracia estamos en esta parte, en la iluminación, ¿sí? La revelación está dada por medio de la palabra, y la inspiración fue inspirada por el Espíritu Santo a los escritores de la Biblia. Usted conoce todo aquello. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque uno muchas veces escucha, y son momentos como que cuando uno se empieza a mover en la silla de un lado a otro, cuando el predicador dice es que traigo la última revelación, entonces uno dice, bueno, otro libro de la Biblia, era porque, según yo tengo entendido, la revelación es lo que Dios permitió al hombre cuando lo inspiró a escribir su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted abre la palabra, usted está siendo iluminado por la revelación, ¿sí? Inspirada por Dios. Es exponer en orden lo sustraído de un pasaje bíblico. Exponer en orden, me llama mucho la atención esto. Y bueno, vamos a pasar a explicar. Es el arte de expresar de una manera clara y sencilla la palabra de Dios, ¿sí? O sea, es un don que Dios nos da. Dice 1 Corintios capítulo 2, por allá dice que por medio del Espíritu Santo usted y yo tenemos el don de parte de Dios para poder escudriñar su palabra, y que aún aquello que el sabio, que el docto, que el príncipe, que el rey no puede entender, usted lo puede entender a través de la palabra. Pero ¿de qué sirve el entendimiento si no hay un orden? Es la pregunta que yo hago. Esto lo permite la homilética, ¿sí? Usted, gloria a Dios, tiene el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, amén. Pero, ¿de qué sirve? Muchas veces, gloria a Dios, encontramos personas que tienen un don para poder hablar y escudriñar la palabra, tienen el conocimiento, son personas que tienen muchos años en el Evangelio y no han pasado por un instituto, no han estudiado, y de repente sí tienen un contexto tremendamente bueno de la palabra, pero no hay orden. Entonces ponen a la gente, voltee para acá, voltee para allá, terminas predicando de todo y usted no sabe cuál fue el propósito central de esta predicación o el mensaje claro de la predicación. Si lo hacen con una buena intención, obviamente, no estoy diciendo con esto de que no sean hijos de Dios, de que estén en pecado, no, sino simplemente estoy hablando del orden al momento de predicar, amén. Entonces es un don de parte de Dios exponer de manera sistemática la iluminación de su palabra gracias a la obra del Espíritu Santo, y es exponer en orden lo sustraído de un pasaje bíblico, amén, de un pasaje bíblico. Recordemos que no es una historia, recordemos que no es de un chiste, de una anécdota. Usted va a ver más adelante para qué sirven los chistes y las anécdotas, para qué sirven las historias. Bien. Propósito general de la predicación. Propósito general. Cuando hablamos del propósito general de la predicación, nos estamos refiriendo al lugar u objetivo donde queremos apuntar. Es como si fuéramos de cacería con un buen rifle, ¿sí? Y aquí vale buena la ilustración. Cuando usted va o ha tenido la oportunidad, de repente no ir a cazar, pero vamos a suponer a pescar. Usted prepara la caña de pescar, usted prepara el anzuelo, la carnada, y usted tiene en su mente que se va a traer el mejor pescado, ¿sí? Eso pasa en la predicación. ¿Usted a qué le está apuntando? ¿Para qué se está preparando? ¿Sí? Y obviamente aquí juegan mucho las motivaciones, porque muchas veces conseguimos bosquejos donde las motivaciones es arrancarle aplausos a la gente. Entonces la cultura de hoy tiende a medir que si la predicación fue buena de acuerdo a la cantidad de aplausos que arrancaron. Entonces si hay muchos aplausos, la gente dice, wow, qué predicación tan buena. Pero cuando no dice, ay no, qué predicación tan aburrida, y resulta que la predicación, aquella que supuestamente es aburrida, es la que mayor contenido bíblico tiene, mayor mensaje, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto cuando hablamos del propósito general de la predicación. A la hora de cazar un animal accionando el arma,
es importante apuntar bien al momento de disparar. Si no lo hacemos, no damos en el blanco, sino que perdemos el tiro. Así pasa también en la predicación. Es necesario tener un propósito bien definido, ¿sí? Lo que venimos explicando. ¿Cuál es el propósito por el cual usted se va a predicar? ¿A qué le apunta, sí? Primero, aquí vamos a ver los diferentes propósitos. Primero que todo, el propósito evangelístico, ¿sí? El que se usa cuando el auditorio público hay personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Específicamente, obviamente, pues todas las actividades que hacemos son con un propósito evangelístico. Sin embargo, hay actividades, por ejemplo, que se hacen solo con el liderazgo. Obviamente ahí no hay que lanzar una palabra evangelística necesariamente, porque las personas que están ahí ya conocen del Señor, ya tienen un encuentro con el Señor, dice, entonces no es necesario, ¿sí? Entonces el propósito, esto es para cuando, por ejemplo, en el auditorio hay personas que no han aceptado a Cristo. Por ejemplo, en el caso de Centro Cristiano, pues el Día del Amigo, el domingo, ¿sí? Entonces una campaña evangelística. Entonces, allí es un propósito. Propósito doctrinal es el que se plantea cuando hay cristianos que necesitan ser formados doctrinalmente. Esto se usa mucho, por ejemplo, en las cenas del Señor, ¿sí? Se habla de doctrina, ¿no? Doctrina, por ejemplo, cuando se habla de liderazgo, escuelas de liderazgo. Entonces, todo esto son propósito doctrinal. Propósito devocional se usa cuando el auditorio necesita una inspiración para motivar, adorar, alabar o rendirse al Señor, ¿sí? Por ejemplo, en los devocionales diarios, en los ayunos, ¿sí? Son buenos este tipo de propósito. Propósito ético-moral, cuando el auditorio necesita ser corregido, advertido, exhortado en cuanto a situaciones pertinentes a la ética y a la moral cristiana. Este tiene mucho que ver con el segundo, ¿sí? ¿Sí ve? Son parecidos. Propósito alentar, es el que plantea cuando la audiencia necesita ser estimulada, alentada en medio de situaciones difíciles y problemáticas, por ejemplo, el caso de un funeral, ¿no? Entonces, usted allí tiene que apuntarle al propósito de ¿qué? De alentar una situación grave, una situación catastrófica, terremotos, X cosa. Entonces, allí tenemos que leer el contexto, ¿no? El predicador tiene que leer ese contexto, ¿no? Propósito consagracional tiene que el objetivo de estimular al público creyente a un mayor compromiso con el servicio de Dios. Sí, usted ve que unos se conjugan con otros. Eso también tiene que ver con el liderazgo. Pero también escuchamos, por ejemplo, en los domingos, ¿no? La preocupación de las congregaciones a que ahí la mies es mucha, los obreros son pocos y hay gente como que se hace la vista gorda con el servicio. Entonces, el pastor es guiado por el Señor y el Señor le habla, bueno, pídale a la gente. ¿Y por medio de qué? De la predicación de la palabra de Dios. Amén. Bien, propósito específico de la predicación. Ya vimos el propósito general, que es lo general, ¿no? El contexto general. Ahora es el específico. Cuando se tiene claro el propósito general del mensaje que se va a predicar, entonces es hora de pensar en el propósito específico. Tanto el propósito general como el propósito específico de la predicación surgen por orar. Mira acá, vamos metiéndonos en esto. Por orar y conocer las necesidades de la congregación. Por orar y conocer las necesidades de la congregación. A medida que escudriñamos las Escrituras, oramos a nuestro Padre Celestial, conversamos y observamos a las personas, entendemos cuál es la necesidad más sentida, ¿sí? No es que usted va a agarrar el domingo para echárselas a alguien allá en el altar, pero sí cuando oramos a Dios, Dios muestra, y se lo digo por convicción, ¿no? Usted está en continua devoción a Dios, en continua oración, lectura de la palabra y no sé si a usted le ha pasado, va en un momento en algún lugar, va en un autobús, va en moto, va en carro y pum, el Señor empieza a mostrar el pasaje y empieza a mostrarle lo que Él quiere y es importante, y esto se lo digo con claridad y mucha objetividad, y es importante que usted allí no diga, ay no, después anoto lo que el Señor me está dando, ¿no? Porque Dios es bueno para agarrarlo a uno en esos momentos, ¿no? Entonces a través también de las enseñanzas que nos da la vida diaria, nos encontramos con situaciones y usted le viene una palabra en el momento. Entonces todo eso es importante tenerlo allí en cuenta, ¿sí? Bien. Bueno, aquí le tengo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Por lo general, propósito general de evangelístico, ¿no? Hablamos del propósito general.
El propósito específico, convencer a los oyentes a través de la palabra de Dios que la salvación es la obra de Dios y no del hombre, ¿no? Entonces, tenemos propósito general, que es evangelístico, y aquí hablamos, el evangelista, mire, habla de salvación. Aquí va otro ejemplo, propósito general, doctrinal, propósito específico, enseñar a los hermanos las características de un discípulo de Cristo, ¿sí? Propósito doctrinal. ¿La doctrina qué es? Enseñanza, ¿sí? Discípulo, ¿eh? Entonces vemos lo que tiene que ver con doctrina. Entonces tenemos propósito general y tenemos propósito específico, ¿sí? Bien, tipos de sermones. Aquí quiero hacer una claridad. Usted va a conseguir material en internet donde hay le dan diferentes títulos, ¿no? Sin embargo, pues soy respetuoso. A mí en esta clase me interesa explicar que es el que refiere a la materia, pero tenemos tipos de sermones como el temático, ¿sí? El que habla un tema general, por ejemplo, el tema del pecado, el tema de la salvación, el tema del discipulado. Entonces son mensajes en estos tipos de sermones, pues lo que interesa es el tema, no interesa el verso como tal, porque en esto usted va a conseguir de que se usan varios versos de diferentes libros de la Biblia, ¿sí? El procedimental es muy conocido, es utilizado todo lo más, obviamente en base a la palabra de Dios. Por ejemplo, en predicaciones dirigidas a empresarios, familias, entonces mucho se usa este procedimental. Bibliográfico. Es cuando hablamos también, esto tiene mucho que ver con el estudio bibliográfico, estudio bíblico, bibliográfico, y es, por ejemplo, cuando hablamos del carácter de algún personaje de la Biblia, pero tenemos que tomar en cuenta esto. No sé si usted recuerda cuando vimos Hermenéutica 2, que la idea es que el propósito central es Dios, Cristo, ¿sí? El propósito central de toda predicación es Cristo, como todo, ¿no? El propósito central de la iglesia es Cristo. O Cristo es el propósito central de todo. Bien, ¿por qué? Porque muchas veces terminamos resaltando más la vida del mismo personaje y es un ser humano igual. Por ejemplo, hablamos de David para acá y David para allá, y entonces uno dice, bueno, ¿y Dios cuándo lo pusieron? Aquí en este caso se usa es lo que hace Dios a través de este hombre. O sea, se resalta es lo que hace Dios a través, que Moisés sí atravesó el desierto, bien guerrero, luchó, Josué guerrero, general, para acá. Sí, pero que el propósito central es lo que hace Dios. Mucho cuidado cuando hagamos este tipo de sermón, ¿no? El narrativo tiene que ver con la narración de una historia, es algo como más devocional, ¿sí? El narrativo. Y en este caso que vamos a estudiar, el que corresponde a la materia, es el expositivo, ¿no? Que es algo muy bonito y usted lo va a ver a continuación. Bien. Sermón expositivo, entonces entrando ya en este tipo de sermón. ¿Qué es sermón expositivo? Es exponer de una manera ordenada. Tome nota de esto. Ordenada el contenido de 2 o más versículos bíblicos dentro de un mismo párrafo, de 2 o más. En el expositivo no se usa un solo versículo. 2 o más versículos. Tampoco es que agarrar el capítulo completo de un pasaje, ¿no? Porque obviamente pues se comería más de 5 o 6 puntos y eso no tiene que ver con el expositivo. Es exponer de una manera ordenada el contenido de 2 o más versículos bíblicos dentro de un mismo párrafo. Llevar en correcto orden la predicación de 2 o más versículos bíblicos dentro de un mismo contexto, ¿no? O sea, en el expositivo usted agarra, es un párrafo de un libro, no va a agarrar diferentes párrafos de diferentes libros, ¿no? Porque ya no sería expositivo entonces. Entonces, en el expositivo usted, por ejemplo, agarra Génesis capítulo 1, verso 1 al 4, por ejemplo. Entonces, usted ahí, del 1 al 4, esa es su palabra base para predicar allí. ¿Sí? No agarra Génesis 1, después se va a Génesis 5, no, porque entonces ya no sería expositivo. Bien. Parte de un sermón expositivo. Primero que todo tenemos el tema. El tema del sermón, eso cada punto lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir haciendo. Vamos a ir
haciendo un bosquejo rápidamente, obviamente, pues voy a obviarles el manejo de buscarla en los recursos del predicador, por ejemplo, de ir a buscar la Biblia, de ir a mirar los diccionarios, porque lo voy a hacer rápidamente. Ustedes ya en su casa pues lo va a hacer tomando en cuenta las pautas que se están dando acá. El tema, la introducción, la oración de transición, que no tiene nada que ver con orar, ¿sí? Y hablar con Dios. Título de la predicación, puntos principales, subpuntos o puntos secundarios, ilustraciones, subconclusiones de cada punto y conclusiones. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Tema, introducción, oración de transición, título de la predicación, punto principal, subpunto, ilustración, subconclusión y conclusión. ¿Sí? Entonces, este es el orden como va el sermón expositivo. Usted no me va a decir, no, si por ejemplo le saliera en el examen, deme las partes del sermón y me va a poner puntos principales arriba y abajo el tema. No, es en este orden. Mire que lo estoy avisando, es en este orden, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora con el tema. Primero que todo, el tema. Tomemos siempre en cuenta, aquí va a comer una palabra, que aunque el tema es el punto principal, bien, seguimos. Ya se me metió por allí una bulla. Estoy grabando esto desde mi casa y pues obviamente los ruidos exteriores son evidentes, ¿no? Primero, el tema entonces, tomemos siempre en cuenta que aunque el tema es el punto principal o el punto de arranque de que voy a hablar o predicar, no es el título de la predicación. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El tema es una cosa, la predicación es otra, ¿sí? Antes de preparar el bosquejo de la predicación, la pregunta es, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿O qué tema voy a tocar? Entonces, esto es algo importante de que usted se lo haga, no es empezar a hacer el bosquejo sin saber qué va a hablar, ¿no? En esto juega mucho la vida devocional del predicador, quien pide a Dios qué es lo que quiere que la congregación escuche y Dios usará los medios para hacerlo saber. ¿Cómo lo hace saber? Por medio de una conversación con el pastor o líderes de la congregación, por medio de una vivencia reciente, o entre otros, ¿no? Por ejemplo, el pastor no es que le va a decir, no, mire, yo necesito que usted me predique esto y esto y esto y esto. No, muchas veces cuando usted es invitado a predicar, el pastor le va a decir, mire, estamos cruzando por este tipo de problemas y que Dios lo guíe a usted para que por favor nos dé una palabra, ¿sí? Muchas veces es eso, ¿no? Porque tenemos que, esto es una línea muy, muy delgada, ¿no? Entre lo que es la comunión con Dios y lo que es la relación con el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos vamos a conseguir personas que quieren que usted manipule su predicación, ¿no? Y eso es antibíblico, ¿no? No hable esto y no diga aquello, no. Es lo que Dios ponga que usted hable, ¿sí? Con mucho respeto, ¿no? Pero muchas veces vamos a ver esto, ¿no? Más en estos tiempos, ¿no? Entonces, por medio de una conversación con el pastor o líder de la congregación, no es que usted va a llegar a predicar, a preguntar, mire, yo voy a predicar, ¿qué necesita que yo le diga? No. Dios le da la sabiduría para que usted descubra allí, o el Señor le muestre lo que usted tiene que hablar, ¿no? O por ejemplo, cuando usted es invitado a otra ciudad, a otro país, que no conoce el contexto, pues Dios mismo se encarga, ¿no? Por medio de una vivencia reciente, ¿sí? Una anécdota que haya pasado. Obviamente la anécdota no es el centro de la predicación, sino simplemente es como el punto para que le dé esto. El tema, entre muchas cosas, una conversación, una situación que se esté presentando. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Vamos, por ejemplo, acá a lo que es el tema. Líderes con propósito de reino. Puede ser un tema, ¿no? Matrimonios para toda la vida, muy conocido. Generaciones saludables. Familias preparadas para el reino. Como usted puede ver, esto puede ser el tema para varias series, ¿no? Usted puede aquí conseguir varias predicaciones. Entonces, vamos a hablar este mes mes de junio, mes de julio, vamos a hablar de líderes con propósito de reino. Entonces, aquí ya empiezan los títulos de las predicaciones, ¿me van a entender? Entonces aquí mire que el tema no es el mismo título de la predicación, ¿amén? Bien.
Ahora vamos con la introducción. Como en un libro es el preámbulo del contenido general de la predicación, ¿sí? O sea, es el que le abre la ventana, el que prepara, tiene como finalidad levantar la expectativa sobre lo que el predicador trae a la congregación, ¿sí? Que es la palabra de Dios. O sea, es lo que abre, ¿sí? Muchos utilizan una anécdota o historia de la vida real. Es válido acá, mire. Es válido, pero como introducción, no como palabra, ¿no? No es como la palabra base, le vuelvo a repetir, ¿sí? Porque es preocupante hoy en la cultura que estamos viviendo esto. Parece que se realzara más el testimonio de la persona que la misma palabra de Dios. Y los testimonios entonces no sirven, sí, sirven para edificar, pero lo importante es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, otros le dicen una corta obra de teatro, es válido también, pero corta. Otros tocan un tema de interés particular en el momento, ¿sí? La introducción se toma máximo 5 minutos, ¿sí? Máximo 5 minutos. Yo no sé si usted que me está viendo esta clase o me está escuchando, ha encontrado con que predicadores lo tienen a usted en una historia 40, 30 minutos, 35 minutos, y dice, bueno, ya pasé la introducción, pasemos al primer punto. Dios mío, o sea, eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto para con Dios y para con el auditorio, ¿no? O sea, eso es ya hasta con él mismo, ¿no? Entonces, tenemos que mirar que la gente que está al frente, los hermanos que están al frente, si están ahí es porque Dios los puso, entonces, por lo tanto, lo de Dios se merece respeto, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. La introducción es máximo 5 o 7 minutos por ahí. Ejemplo de la introducción, y vamos a tocar acá esto. Yo voy a ir haciendo ya les explico acá algo. Voy a ir haciendo una introducción para que usted se dé cuenta y pueda aclarar, de repente usted ya lo sabe, pero puede aclarar sus dudas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hablar del crisis, ¿sí? Me adelanto, cómo superar la crisis. Entonces, mi introducción es esta. En la vida diaria hay una fase o momentos donde la gente no quiere pasar, y es el momento de crisis. Mire, la palabra crisis acá, yo quiero que usted me cuente las veces que está la palabra crisis, y ahorita le explico por qué. La crisis no respeta edad, la crisis no respeta sexo, la crisis no respeta clase social. Todos vamos a pasar por algún momento por un proceso ¿de qué? De crisis. Cuando hablamos de crisis familiar, estamos hablando de crisis matrimonial, crisis en la conducta de los hijos, crisis entre hermanos. Cuando hablamos de crisis en un país, hay anarquía, hay desorden, hay escasez. Pero la pregunta que hoy quiero que nos hagamos, mira que hay una redundancia, perdón, salí acá, perdóneme. La pregunta que hoy quiero que nos hagamos, ¿cómo utiliza Dios estos momentos para bendecirnos? ¿Cuál debe ser mi procedimiento como hijo de Dios para salir de la crisis? Bueno, voy a parar acá un momento. Palabra crisis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 8 por acá. Entonces, si usted va a hablar de la palabra crisis, obviamente usted debe resaltar la palabra, o si el título va a ser, o el tema va a ser crisis, la crisis, entonces esta es la palabra que debe resaltar acá. Imagínense que yo me ponga a hablar de otra cosa y el último salió diciendo, no, es que voy a hablar de la crisis. Totalmente desfasado, ¿sí? Como usted puede ver, esto es una introducción, o sea, la persona que está viendo esto, bueno, este va a hablar de la crisis, vamos a ver qué va a decir de la crisis. Entonces, y mira que acá lo remato, pero la pregunta que hoy nos hacemos, que quiero que nos hagamos, es ¿cómo utiliza Dios ese momento para bendecirnos? ¿Cuál debe ser mi procedimiento como hijo de Dios para salir de la crisis? Entonces, mire que es importante que usted tome en cuenta esto. La crisis, o sea, la palabra crisis, yo voy a hablar de crisis, usted lo ve en la introducción, en el título de la predicación, debe estar repetida allí, ¿sí? Entonces aquí hay un preámbulo, como se lo expliqué. Aquí hay un preámbulo para que usted
para abrir ese espacio, para abrir, como decir, mire señores, yo vengo a hablar de esto y de esto y de esto, y la historia, ¿no? Entonces puede ser una historia, puede ser una anécdota, como el caso yo estoy hablando de un tema que se está moviendo mucho en el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿sí? Entonces se está hablando de crisis, entonces, uy, esto va a hablar de crisis, vamos a ver qué dice el hermano o qué dice el pastor sobre lo que se está viviendo. Entonces abro ese preámbulo, ¿sí? Como puede ver, obviamente, pues cuando uno está predicando, pues habla un pelito más, aquí como es una explicación, pues lo estoy haciendo corto, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué les quiero recomendar con esto? Y esto lo va a hacer usted, o de repente ya lo está haciendo, qué bien que si lo está haciendo, mucho mejor, pero si usted lo puede hacer más adelante, yo por lo general, obviamente pues para la gloria del Señor le tengo práctica, es esto, hacer la introducción a lo último, o hacer una pequeña introducción para poderme conectar con el título de la predicación, pero después como ya tengo el contexto de lo que voy a predicar allá abajo, o sea, lo que sigue, entonces me vengo de nuevo a la introducción y la restauro, la reformo, le quito, le pongo algo más, entonces allí juega su astucia, ¿sí? Como predicador y como exégeta, ¿sí? de la palabra de Dios. Entonces, es una recomendación que yo doy a título personal, no es que esté en un manual, pero yo lo hago así. Yo hago una pequeña introducción, como en el caso ahorita, les hice una pequeña introducción, pero porque les estoy dando la materia, pero en una predicación normal hago esto, me voy al resto de los pasos y como ya tengo en el resto de los pasos todo el contexto, pues me vengo de nuevo a la introducción y la ensalzo, ¿sí? Bien, sigamos acá entonces. Ahora vamos con la oración de transición. Y la oración de transición, como lo dije, no tiene nada tiene que ver con la oración de hablar con Dios, ¿sí? La oración de transición tiene la finalidad de conectar la introducción, que ya la acabamos de ver, con el cuerpo de la predicación y de manera general con los versículos básicos a exponer dentro del sermón, ¿sí? O sea, un pedacito que está allí, escondido, que usted lo usa para poder conectar lo que acabo de dar con la introducción, con el título y con el verso base, ¿no? Que usted va a utilizar para explicar el sermón. Recordemos de que estamos en sermón expositivo. Le voy a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, aquí está, mire. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios sobre cómo salir de la crisis, ¿sí? Y una vez, mira, aquí aparece al lado el capítulo base o el párrafo que voy a usar para la predicación expositiva que voy a hacer. Ahora, usted dirá, usted me acaba de decir que no puede pasar de 3, 4 versículos. Es válido lo que le estoy diciendo, sí. Pero como puede ver, es una historia. Entonces yo voy a agarrar la historia, ¿sí? Pero de esa historia yo voy a agarrar tres palabras claves. Y esto lo digo, lo voy a decir a manera personal. Acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, pero de esos 7 versículos voy a utilizar 3, 4 dentro de este contexto, ¿sí? Entonces, la oración de transición es esta. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios sobre cómo salir de la crisis, ¿sí? Usted puede decir, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto, sobre el tema que está tocando? Veamos lo que nos va a informar la palabra, o qué nos dice la Biblia. O sea, esto es la conexión, ¿ves? Esto es una palabra, es lo que conecta, ¿sí? Lo que conecta, ¿sí? La oración de transición. Y seguidamente, pues, usted va a la palabra, lee acá la palabra, ¿sí? Lee acá la palabra y seguidamente da la explicación del contexto del pasaje. Esto en el caso, por ejemplo, cuando obviamente pues son historias, ¿no? Esto es una historia, entonces obviamente usted va a meter a la gente en el asunto, tiene que darle el contexto del pasaje, o sea, cuándo fue en este momento, qué estaba pasando, quién era Eliseo, quién era la viuda, lo que estaba pasando con ella. ¿Para qué? Para que la gente se meta. Ya le diste una introducción, ahora con la oración de transición los termina de meter en el tema que usted les quiere dar, ¿sí? Entonces seguidamente da una explicación del contexto del pasaje, ¿sí? Juega el estudio exegético del pasaje. Recordemos hermenéutica 2, las 40 preguntas del versículo, ahí juega mucho esto, ¿sí?
lo que usted, la parte de la oración de transición. Bien. Ahora vamos con el título de la predicación, que como lo dije no es el título del tema, ¿no? Junto con el pasaje para la predicación es el eje del sermón, porque de allí se desprenden los títulos de cada punto principal, ¿sí? Junto con el pasaje bíblico, obviamente, base para la predicación es el eje del sermón, porque allí se desprenden los títulos de cada punto principal, ¿ok? Allí el título, como lo dije, no tiene nada que ver con el tema, o sea, sí tiene que haber una conexión. Por ejemplo, si el tema mío era la crisis, ¿sí? O familias que salen de la crisis, o X cosa, tiene que hablar, el título tiene que ir conectado con el tema, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, les estoy dando he titulado este mensaje, yo no sé si usted lo ha escuchado ya, o el título de la palabra que el Señor ha puesto para que traigan este día es ¿cuándo salgo de la crisis? O ¿cómo enfrento la crisis? ¿Sí? Le estoy dando, no es los dos títulos, ¿no? Le estoy dando, por ejemplo, dos opciones. Yo voy a usar ¿sí? Este lo voy a usar para el ejemplo. ¿Cuándo salgo de la crisis? Entonces, mira, he titulado este mensaje, ¿cuándo salgo de la crisis? Entonces ya recordemos el tema, tenemos la introducción, tenemos la oración de transición y ahora tenemos el título de la predicación. ¿Cuándo salgo de la crisis? ¿Sí? Le voy a dar acá un ejemplo. Bien, sigamos con el punto principal para poder conectar lo que le digo. De acuerdo al estudio que usted va a conseguir de 3 o más puntos principales dentro del pasaje en estudio, ¿sí? Esto tiene que ver con los puntos generales o los puntos principales. Más de 5 ya es una exageración y tiende a ser aburrido. Obviamente, pues yo le estoy hablando en un lenguaje coloquial para mayor explicación, porque imagínense, yo me paré acá con lenguaje técnico, no soy de edificación, ¿sí? Si usted tiene un lenguaje técnico y dice, no, que es que estoy siendo muy coloquial, es que busco que usted aprenda de una manera clara, ¿sí? Y sencilla. Más de 5 ya es una exageración y tiende a ser aburrido y peligroso, pues se podría perder el propósito general y específico de la predicación, ¿sí? Porque imagine, punto número 6, punto 8, imagine usted empezar a recordar el 1, el 2, el 3, no, ¿sí? Entonces, puntos principales, ¿sí? Tienden a ser 3 o 4, máximo 5, ¿sí? Los puntos principales salen de las palabras claves y de algunos casos de las acciones de los personajes cuando se trata de una narración de una historia. Y en el caso del que yo le estoy colocando, tiene una palabra clave y tiene 2 acciones que son implícitas dentro del contexto. Implícitos quiere decir, o sea, que se explica por sí solo, no está explícito allí, pero sí implícito, y son acciones de personaje, y ahorita usted lo va a poder entender, ¿sí? El título de cada punto principal debe ir unido al tema principal del título, no debe pasar de 6 palabras, aquí hay otro error por acá, no debe pasar de 6 palabras o 7, ¿sí? Lo que pasa es que, imagínate, ¿cómo salir de la crisis? Yo salgo de la crisis cuando voy a la casa y hago lo que Dios me manda, o sea, es un título demasiado largo, entonces no podemos ser exagerados en esto, ¿sí? Y llevarlo de máximo 6, 7 palabras, máximo, ¿sí? Hay quienes son rígidos y dicen no, tiene que ser 4 o 5 palabras. Yo en eso sí no, o sea, no es que no convenga, pero tampoco me voy a esa rigidez, ¿sí? Obviamente tampoco irme a la exageración, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser moderado. Aquí les voy a dar un ejemplo. Ya tengo el tema, ¿sí? Salgo de la crisis, el primer título principal que yo tengo en mi predicación del tema que ya hemos leído, de la viuda del aceite. Salgo de la crisis cuando clamo a Dios. ¿De dónde saco este punto? De acá. Una mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Miren el punto principal, ¿sí? Esa es la diferencia y lo bonito que tiene el sermón expositivo, ¿sí? Clamó, o sea, usamos la palabra clamar para llevarme acá
al punto principal. Amén. Le voy a dar acá. Vamos a seguir con los subpuntos y ahorita le muestro el bosqueo. Los subpuntos. Bien, los subpuntos entonces derivan de la palabra clave o acción tomada del punto principal. Ya tuvimos un punto principal. Ahora tenemos que, los subpuntos tienen que ver, mejor dicho, con el desglose, ¿sí?, de aquel punto principal que ya vimos. Es importante tener en cuenta que no debo usar otras palabras o acciones que no estén dentro del contexto de la frase tomada, ¿sí? O sea, no puede salir un subpunto fuera del punto. O sea, como lo he explicado, el desglose quiere decir que deriva del punto principal. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo acá. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de subpuntos. El ejemplo de los subpuntos es este. Salgo de la crisis cuando clamo, ¿no? Aquí está el punto principal, ¿verdad? Entonces, esto me lleva acá, a derivar. Salgo de la crisis cuando clamo es el punto principal y agarro la palabra clamar y le doy un desglose. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Busco en el diccionario bíblico, ahí es donde juega el uso del diccionario bíblico, que es la palabra clamar. Pedir con necesidad, pedir con insistencia, grito que sale de las entrañas de las personas, dentro de la persona. O sea, mira que de esta palabra saco 3 subpuntos, ¿sí? Y obviamente usted dirá, ¿y estas X qué son? Es ahí donde viene la aplicación suya como predicador de la palabra. O sea, lo que usted quiere de esos subpuntos sacar para darle a la gente. Ya tiene el punto principal, tiene los subpuntos, entonces aquí viene, como hubo tres subpuntos, tengo que tener 3 aplicaciones. En el momento de la crisis debo pedir con insistencia. Mire que va enlazado con el subpunto, ¿no? En los momentos de crisis debo clamar con la verdadera necesidad. Un verdadero clamor es aquel que sale de las entrañas. Mira, entonces aquí obviamente usted no se va a parar a leer. Punto número 1, clamar, para clamar a Dios. Clamar significa esto. Punto número, en el momento de crisis debo pedir con insistencia, en el momento de crisis debo clamar, en el verdadero clamor es aquel que sale con las entrañas y ya. Punto número 2, no. Aquí juega lo que usted trae. Obviamente, usted ha leído acerca del tema, o sea, usted tiene para cada aplicación tiene una explicación, entonces usted va desglosando. Mira que llevamos el orden, ¿sí? Vuelvo al tema acá, voy a retroceder, mire, aquí hay 3 puntos. El punto principal, el desglose que son los subpuntos, y aquí viene la aplicación, ¿no? Y aquí es donde juega mucho lo que usted trae, ¿sí?, para cada punto. O sea, la explicación, el consejo que da usted dentro del contexto del punto y los subpuntos. Seguimos por acá entonces. Y ahora vamos con la ilustración. Es la parte donde el predicador utiliza una corta historia, una corta anécdota con el único objetivo de reforzar lo dicho en el punto principal y los subpuntos, ¿no? Es una corta anécdota, una corta historia. ¿Para qué? Para reforzar aquello que usted acaba de explicar. Obviamente, la ilustración tiene que ir en el contexto del punto principal, ¿sí? En el contexto del punto principal. Me llama mucho la atención y pues soy muy observador en esto, ¿no? Con una crítica sana, vamos a decirlo así. Y es que muchas veces el predicador o predicadores usan más la ilustración que ni el propio subpunto o el punto, ¿sí? O sea, le dan como más, no refuerzan esto, no le dan como mayor importancia, ¿sí? Y sí se van a la ilustración. Y yo considero de que, o sea, esto no está siendo correcto, ¿sí? Porque la idea, en el caso del tema expositivo, y en todos los casos, ¿por qué? Porque la persona necesita más que una historia, lo vuelvo a comentar acá, necesita es una palabra, ¿sí? Y la palabra está en el punto y el subpunto. Esto lo que hace es reforzar lo que se trae. El predicador debe tener muy claro que si utiliza pasajes de la palabra de Dios, debe volver al pasaje principal que se está utilizando dentro del tema de la predicación, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando acá en este caso,
del tema del aceite, de la viuda y del aceite, y yo uso X verso bíblico, X historia, un contexto de alguna historia dentro de la misma palabra, no es que me voy a quedar predicando ahora de aquello, porque entonces se me volvería todo esto, con el perdón de la palabra, una sopa de todito, ¿sí? Entonces, la idea es que usted vuelva, o sea, que esa sabiduría de parte de Dios, esa astucia, usted tenga la capacidad de volver a la gente al tema principal, que en este caso el ejemplo es la viuda del aceite, ¿eh? También puede contar una historia personal, pero con el cuidado que usted no está predicando de su vida, sino de Cristo, ¿no? Las historias, los testimonios son muy buenos, pero tienen que ser cortos, obviamente, pero también mucho cuidado porque vemos predicadores queriéndose llevar la gloria de ellos. Yo hice esto, y el yo-yo, ¿no? Y es que si yo, y es que si yo aquello, es que si yo el otro, y uno dice, bueno, Señor, hasta mañana, porque de aquí lo sacaron, ¿no? De esta predicación. No es la idea. Usted está predicando del Señor y obviamente Él es el centro, ¿no? De la predicación. Entonces, mucho cuidado con esto. Esto tiene que ver con la ilustración. Vamos a tomar un ejemplo acá. Voy acá ahora sí, miren. El punto principal, salgo de la crisis cuando clamo. El punto, los subpuntos, las aplicaciones, que dentro de los mismos puntos secundarios. Y aquí uso como ilustración el clamor del ciego de Bartimeo, ¿no? ¿Y por qué coloco aquí pasaje? ¿Por qué no coloqué aquí o copié y pegué la historia de Bartimeo? Aquí pone Marcos X tal, capítulo tal, verso tal. ¿Por qué? Porque usted no va a empezar. Vamos a la palabra ahora, mire lo que pasó con el ciego de Bartimeo, y dice la palabra de Dios. No, lo importante es que usted dé el contexto. Mire, la palabra de Dios en el Evangelio tal dice esto y esto, que había un ciego sentado en la orilla del camino hacia Jerusalén, y pasó Jesús, y apenas él supo que era Jesús, empezó a clamar, y el clamor hizo esto y esto y esto. O sea, mire que no me estoy saliendo del tema, y vuelvo, o sea, lo que hago es reforzar el tema principal, que ¿cuál es? El clamor, ¿sí? ¿Cuál es entonces acá en el punto principal? El clamor. ¿Ves? Bien. Ahora vamos con la subconclusión. Es aquella frase que concluye la idea del punto principal. Estamos dentro del punto principal, ¿sí? O dentro de uno de los aparte de la predicación. Es aquella frase que concluye la idea del punto principal. Sirve para reforzar la secuencia partiendo del título de la predicación. Sirve para reforzar la secuencia partiendo del título de la predicación. Vamos acá ahora, como les dije, lo iba a ir llevando por ejemplos, porque ¿qué hago yo con darles una cátedra? Darles simplemente un concepto y no llevarlos a la práctica. Aquí va. Tengo el punto principal, tengo los subpuntos y las aplicaciones, tengo, mira, la ilustración, y mira acá donde aparece la subconclusión. Salgo de la crisis cuando clamo a Dios. Si usted va a notar, es la misma del título, ¿sí? Salgo de la crisis, título acá, el primer punto. Salgo de la crisis cuando clamo a Dios. Amén. Mira aquí que tan fácil que está. Uno, y aquí es lo mismo. Vuelvo. Aquí está el segundo punto ya. Tenemos, salgo de la crisis cuando obedezco a Dios. Ya, ¿de dónde saqué la palabra obedecer? Si no aparece acá. Como lo hablamos, hay hechos implícitos, ¿no? Dentro del contexto de la palabra. Él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, encierra, restituir tus hijos, echa todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer. ¿Eso qué significa? Obediencia. ¿Sí? Obediencia, mira. Entonces, de aquí estoy sacando esta palabra que es implícita, ¿sí? Implícita. Obediencia, ¿sí? Entonces aquí la llevo. Obediencia. ¿Qué significa obediencia? Tan. La aplicación, tome. Aquí está la ilustración. Por ejemplo, me llama mucho la atención esta. Usted va para el médico porque está en una crisis con cualquier parte de su cuerpo. Y el médico, después de revisar, le da a usted unos pasos a seguir para que usted pueda salir de esa crisis. Así pasa cuando yo busco a Dios. Debo hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿Qué me está hablando esta ilustración? De obediencia, ¿sí? Y mira acá. Salgo de la crisis cuando practico la obediencia ante lo que Dios me está pidiendo hacer. Mire que es la misma idea de acá, ¿sí?
necesariamente no está copiada igual. Podría ser, salgo de la crisis cuando obedezco a Dios, salgo de la crisis cuando practico la obediencia, que es lo mismo, ¿sí? Obviamente que aquí está más largo, pero es lo mismo, mire la misma idea, ¿sí? Esta con esta. Y mira que todo está cerrado dentro del contexto. Ahora vamos para el tercer punto. Salgo de la crisis cuando acciono la fe en Dios. ¿Y de dónde saco la fe en Dios? Y se fue la mujer, mire, obediencia, y cerró la puerta encerrándose ella, y ellos traían las vasijas y echaba del aceite. O sea, una persona que accionó, ¿sí? Accionó la palabra, ¿sí? Actuó, proceder. O sea, obviamente usted aquí le va a sacar, le puede estar sacando más ramas, ¿no?, al árbol. Y entonces aquí están las aplicaciones. Mire que hay más aplicaciones, obviamente, pero usted puede colocarle aquí más si quiere. ¿Qué me recomienda? ¿Cuánto puedo gastarme en una predicación? Dirá usted. Muchos utilizamos 35 minutos, 40 minutos, ¿sí? Y eso es algo que ahorita al final les voy a comentar. Bien, aquí usted ve la ilustración. Mire, estoy usando Hebreos. Es la fe, la pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de la que no se ve, ¿sí? Es la ilustración. Puede usar un versículo bíblico. Hay quienes usan más, eso es válido, ¿sí?, para reforzar lo que está acá, sin salirme para la obediencia, sin salirme para el clamor. Mire, habla del contexto de la fe. Y aquí está lo que conocemos como entonces ya su conclusión. Salgo de la crisis cuando tengo la fe en Dios. Salgo de la crisis cuando acciono la fe en Dios. Hay unas palabritas que cambian, pero llevan el mismo orden, ¿sí?, la misma secuencia. Hay quienes estarán viendo este video: no, eso no es así, tienen que pegarlo. Bueno, yo les respeto su posición, pero yo lo hago de esa manera. Lo que me interesa dar en esta clase es el orden, ¿sí?, el orden. Si usted le quiere rígidamente pegarlo acá y pegarlo allá, es su posición y se la respeto. Amén. Bien. Ahora vamos con la conclusión general, que es ya cuando usted ya terminó de predicar sus puntos y quiere cerrar. O sea, es el aterrizaje de la predicación. Mira que aquí usted se está dando cuenta de algo, que muchas veces no llegan predicadores a esto, ¿no? Sí, muchas veces no llegan predicadores a esto. Terminan el mensaje en el tercer punto y lo dejan a usted como que mirando hacia arriba y bueno, ¿y qué pasó acá? Todo tiene que terminar en esto, ¿sí? Entonces la conclusión general es el recopilar las tres conclusiones que les acabo de dar, ¿sí? La primera, la segunda y la tercera de los tres puntos principales. Salgo de la crisis cuando clamo a Dios, salgo de la crisis cuando practico la obediencia ante lo que Dios me está pidiendo hacer, salgo de la crisis cuando tengo la fe en Dios. Va a resaltárselo acá un momento, permíteme, voy a meterlo acá para poder llevar una diferencia de algo que les quiero dejar. Bien, entonces, estas rojas que aparecen ahí son las conclusiones de los puntos principales que acabamos de ver, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Y esto ya es parte, aunque no aparece allí en las partes del sermón, pero se lo estoy colocando aquí en textual. ¿Y qué hago con esta conclusión? Obviamente viene la administración, ¿sí? La persona que cuando alabamos, cuando cantamos, cuando usted muchas veces, guiado por Dios, le dice a la gente que pase al altar, que quiere orar, o cuando usted le dice a la gente desde edad que ore, de que levanten las manos, tenemos que tomar en cuenta de que se necesita, ¿sí?, terminar esto. Entonces, bajo esta conclusión, usted lleva a la persona a la confrontación, y no es una confrontación donde usted señala a la gente, cuerda pecadores, esto, no, nada de eso. Usted lo que está explicando allí, o sea, llevando a la gente a que, con el tema que se acaba de dar, usted los lleva, ¿no?, a un encuentro con el Señor. O sea, usted no es el Espíritu Santo, obviamente, ni Jesús,
pero Él está dentro de usted, amén. Pero usted es el instrumento de Dios para llevarlos allí, a la presencia de Dios, amén. Entonces, allí usted está. Palabras de confrontación donde nos involucramos. Aquí esto es muy importante y entro con la parte de los consejos. Bien. Nos involucramos, porque imagínense, y aquí está esto, hoy estamos en crisis, me estoy incluyendo como predicador. No es, ustedes que están en crisis, clame a Dios, porque suena como indolente, ¿no? Suena como que es que, bueno, usted es lo peor que está pasando y yo no estoy con usted, no. Una vez escuché en un altar un hermano que oraba por los diezmos y las ofrendas y le dice, usted levante sus manos ahí. No, es levantemos las manos, ¿sí? Usted clame a Dios ahí, pero órele fuerte a Dios. No, orémosle fuerte a Dios. O sea, el predicador, tanto el director del altar como el predicador, la persona que está predicando, tiene que involucrarse en el tema. Y lo mismo cuando están en estas aplicaciones de los subpuntos. Y mire que aquí vemos la palabra debemos, ¿sí? O sea, me meto en la predicación, ¿sí? Entonces, eso es uno de los consejos que yo le doy. Métase usted con la gente. No es usted a un lado o usted en un altar y ellos abajo, ¿no? Aunque esa es la posición física en el momento, pero usted es uno igual delante de ellos, delante de Dios, ¿no? Igual a ellos delante de Dios. Entonces, tome en cuenta esto, involúcrese con la gente. El lenguaje, ustedes allá, yo acá, eso no puede existir en el reino de los cielos. Empezando por ahí, ¿sí? Todos somos uno en Cristo. Bien, otro consejo que le doy, el tiempo, ¿sí? No es pasarse del tiempo de la predicación, no es salirse del tiempo de la predicación, porque muchas veces observamos en esto en los altares que le dan 40 minutos y se agarra 50, se agarra 60, y no, es que la inspiración del Señor me agarró y entonces no suelto, y el pastor pidiéndole que por favor termine porque primero que todo la gente necesita irse. Por ejemplo, en el caso cuando no hay transporte en las noches, no es que de donde yo vengo se predica 2 horas, eso es donde usted viene, pero está en otro lugar. Entonces usted respetuosamente tiene que pedirle al pastor, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? No, que tienes 45 minutos. En esos 45 minutos usted lo tiene, por ejemplo, yo acostumbro, las personas que me han escuchado, me han visto predicar, acostumbro siempre a pedir una canción antes de ingresar a la predicación. Oro con la congregación, pido a la congregación que me ayude a orar, porque es un momento espiritual fuerte. Recordemos que estamos predicando la palabra de Dios y el enemigo de nuestras almas va a querer llevar a que esto haya distracción, de que no haya concentración, de que la gente se salga, o sea, a errores. O sea, todo esto tiene una connotación espiritual y obviamente por eso se me enseñó, ¿no? Que era bueno cantar antes, no, que ya cantamos, alabamos, sí, pero si usted dentro de esos 45 minutos sabe que el pasaje que lleva lo puede manejar todo dentro de los 45 minutos, después una oración rápida, y aquí tiene que involucrar también estos 45 minutos, ¿no? La conclusión, la administración. Entonces, para que tome en cuenta esto, hay que respetar el tiempo de la gente y respetar el tiempo del altar. Si usted, no, pero es que la libertad del Espíritu Santo, sí, usted tiene razón, pero el Espíritu Santo también es orden, ¿no? Él también es de orden, entonces no confundamos una cosa con la otra. Amén. Voy a mostrarles acá voy a hacer otro bosquejo, pero sí lo voy a tomar en cuenta acá otro pasaje. En el caso de que yo ahorita el que acabé de darles aparecía una palabra clave y aparecían 2 acciones implícitas, pero en este caso Jeremías capítulo 29 versos 11 y 12, usted lo conoce, sí aparecen entre 3-4 palabras explícitas, ¿no? Allí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, que hay una, vendréis y oraréis, ¿sí? Venir y orar, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me hallaréis de todo vuestro corazón. Y aquí hay un error garrafal, discúlpeme, error de transcripción.
Sí. Entonces esto, como usted puede ver, allí aparecen las palabras clave, como el título de la predicación, consiguiendo los planes de Dios. Entonces usted ahí puede descifrar, invocar, venir, orar, buscar, ¿sí? O sea, son palabras que claves con las que usted puede hacer fácilmente un bosquejo expositivo. Amén. Bien, mis amados hermanos, espero que haya sido esto de gran bendición. Disculpen lo malo. La intención es edificar, ayudarlos en esta hermosa tarea que es la predicación de la palabra de Dios. Recordemos de que predicar todos pueden, pero necesita de nosotros un estudio, ¿no? Necesita de nosotros tomar en cuenta las herramientas que se nos han dado. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por este día hermoso y maravilloso que hemos vivido, Dios. Gracias por tu clase, gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos las herramientas para aprender a predicar, Señor, con excelencia. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Bendigo la vida de cada persona que nos ha ayudado en esto, Padre. Te pido que seas tú, Señor, bendiciendo y glorificándote en la vida de cada uno de ellos. Úsalos en gran manera, Señor. Bendigo la vida de cada persona que ha estado allí, Señor, con ellos, ayudándoles, enseñándoles también. Señor, te pido que en los momentos cuando ellos te pidan, Dios, que les des dirección para poder levantar, para poder hacer un bosquejo, Señor, les des la sabiduría de lo alto, para que seas tú guiándolos y fortaleciéndolos en gran manera. Señor, bendigo desde ya a cada persona que se atraviesa en su camino para que ellos le prediquen, Dios. Úsalo, Señor, de una manera sobrenatural, Dios, que la gracia tuya y el denuedo tuyo esté en ellos para predicar tu palabra. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén.